las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, 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 dice el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que este día sea un día que nos alegremos en el Señor y que el Señor venga hablando nuestras vidas. Voy a invitarle que podamos orar para que sea el Señor quien abra mis labios, que sea el Señor quien entregue su palabra. Amén. Señor, tú eres bueno, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, y exaltamos tu nombre, Señor, por tu gran fidelidad que has tenido con nosotros, Señor. Queremos pedirte que este día, Señor, así, Señor, puedas abrir mis labios para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tus palabras, Señor, como aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de estar contigo a tu alrededor, Señor, se sentaban a escuchar tus palabras, Señor. Permítenos escucharte este día, Señor. Permítenos escuchar tus palabras, Señor. Y estas palabras harán bien a nuestros corazones, Señor, si vienen de ti, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarle que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, verso 32. Amén. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y ella nos hará libre, verdaderamente libres. Y si podemos decir y dar testimonio, ¿somos libres? Y todos debiéramos decir, amén, ¿cierto? Pero ahora falta todo lo que viene. Dice la palabra del Señor que si realmente somos libres, ya no somos esclavos del pecado. Si realmente somos libres y lo declaramos con tus labios, y lo declaro yo con mis labios, entonces, ¿por qué sigo aún ligado al pecado? Porque realmente la palabra del Señor dice, y conoceréis, es un proceso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cómo podemos conocer la verdad? Dice la palabra del Señor que si realmente conocemos la verdad, es el Señor mismo en la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pero debemos transitar por esta verdad. Muchos pueblos y muchos países celebran el Día de la Independencia, ¿verdad? Nosotros también la celebramos. Y podemos decir, ¿Chile es realmente libre? ¿Somos realmente libres de los españoles? No. Y nosotros muchas veces declaramos, soy libre en el Señor, pero todavía seguimos siendo esclavos del pecado. Pero el Señor dice, seréis verdaderamente libres. Y la palabra del Señor dice en Romanos 2, versículos 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, más el de la circuncisión que es del corazón. No basta con decir yo soy cristiano evangélico, yo voy a la iglesia, yo me congrego, pero si realmente no he sido cambiado interiormente, solamente la forma exterior, una forma de vestir, yo este día me vestí de chaqueta, ¿verdad?, de corbata, pesqué la Biblia y me vine. Y muchos hoy día domingo se congregan de la misma manera, usan esto exteriormente y venimos a la iglesia el día domingo.
pero ¿realmente somos judíos del interior? ¿Somos realmente libres en el Señor? Porque yo, como ustedes, hemos escuchado muchas veces, el cristiano el día domingo pesca su Biblia y sale de su alrededor, de sus vecinos, y muchas veces, ¿verdad?, nos ponemos el terno y los vecinos dicen, ni este va a la iglesia. Pero si este sigue siendo el mismo, el día domingo le cambia el traje de afuera y se dice ser evangélico, pero en la semana sigue siendo el mismo. Bueno, la palabra del Señor nos dice que realmente debemos ser libres, pero el que realmente es libre es aquel que es obediente a la palabra del Señor. Aquel que hace la voluntad del Señor es el que realmente es libre. Debemos pedirle al Señor que si todavía somos esclavos del pecado y la maldad, pedirle al Señor que el Señor nos haga libres, pero desde el interior, desde el corazón. No de lo externo puede cambiar, las apariencias puede cambiar. Yo me puedo parar acá y explicarle 1000 cosas, pero si realmente el Señor que me conoce interiormente, el Señor dice, pero ¿de qué está hablando si no lo hace, no lo practica? Ahora, esto es primeramente para mí, porque esta palabra yo me la he cuestionado, digo, Señor, si realmente yo me digo ser cristiano, yo me declaro ser libre, bueno, ¿y por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué sigo cayendo en las mismas cosas si yo me declaro que soy libre? ¿Es por qué? Es porque no me he dejado trabajar desde dentro hacia afuera, desde dentro, de lo interior, de las cosas que yo no he cambiado de mi vida. En los más antiguos podemos escuchar, porque uno ya va avanzando, pero los más viejitos, los que tienen más edad, no, yo nací así, así quedo. No, yo no voy a cambiar nunca. Bueno, esa frase en el Señor no es así. Si yo vine al Señor siendo un hombre mentiroso, bueno, yo tengo que cambiar, de dejar y que el Señor cambie en mi corazón de dejar de ser mentiroso. Yo no puedo seguir siendo mentiroso toda la vida. Bueno, entonces, ¿cómo digo que soy libre si sigo siendo el mismo? Es por eso que tenemos que pedir al Señor que cambie nuestro interior, que cambie nuestra forma de ser, que cambie todo lo que está dentro de nosotros, que es pecado, es maldad. Si el mismo apóstol Pablo que nos explica, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Imaginen, el apóstol Pablo, que aquel que se entregó al mensaje de la palabra del Señor a muerte, a la cárcel, está diciendo, ¿quién me librará? Y muchas veces nosotros nos declaramos libres así como si nada, pero seguimos siendo esclavos del pecado. Entonces nos dice Romanos 2, 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, más el de la circuncisión, la que es por hacer las cosas externas en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión en la del corazón, en espíritu, no en letra. En espíritu, no en letra. Muchas veces podemos saber, si yo esta Biblia se la pasara a un hombre intelectual, ¿usted cree que no se la sabría de lado a lado? Pero carecería del Espíritu, porque el que nos revela la palabra del Señor es el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo es el que revela a usted cuando usted está leyendo, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y esa palabra traspasa mi corazón y me dice, yo no soy libre, Señor, ayúdame porque yo no soy libre. Yo quiero ser libre, yo no quiero seguir siendo el mismo que cuando voy escalando, arriba, y de repente es lo mismo, voy y caigo de nuevo. A veces creo avanzar 10 pasos en el Evangelio y voy y nuevamente caigo y retrocedo 10 pasos hacia atrás. El Señor nos ayude, pero es el Espíritu Santo del Señor el que nos tiene que cambiar. Si yo no deseo el Espíritu Santo del Señor que lo haga interiormente y lo hace solamente la letra, yo puedo dictar todos los textos que quiera. Pero que este texto caiga en mi corazón y me provoque algo, que provoque algo. El agua es la palabra del Señor, y el agua cuando pasa inclusive por la roca, por la piedra, la va desgastando hasta que hace su surco el agua. Bueno, que el Espíritu del Señor, por intermedio de la palabra, vaya haciendo cabida en nuestros corazones, camino en nuestros corazones, sacando la impureza, sacando las cosas malas, todo lo malo que hay en nuestro corazón. El oro dice que el oro tiene que ser pasado por el fuego, porque el oro, entre más pasa por mayor calor, el oro es mayormente puro y adquiere mayor valor. Bueno, el fuego, la pureza del Espíritu Santo del Señor nos limpie del pecado, nos limpie de la maldad que nos asedia. Es una palabra que realmente a mí me hace realmente hacerme ver a mí mismo. ¿Cómo estoy siendo yo diciendo que soy libre si sigo atado al pecado, a la maldad? Y quizás cuánta iglesia más en el mundo entero se dice que va un día domingo al culto y se dice ser libre, y no es realmente libre, no es realmente libre. Necesitamos pedirle al Señor, Espíritu, realmente ser libres,
libres, que podamos levantar las manos cuando el hermano nos invita a levantar las manos. Bueno, yo levanto mis manos, pero las levanto libre, no estoy levantando una mano mentirosa para que me vean. No, si yo necesito exaltar al Señor, levanto mis manos y digo, Señor, tú eres santo porque yo soy santo. Y es porque realmente tengo que ser santo. Ser santo, no levantar mi mano porque me dice levanto mis manos, pero si dentro de mí soy un impuro, soy un pecador, soy un malvado. No, el Señor nos conoce. El Señor me conoce cuando llegué acá, cuando ya venía para acá, el Señor me conoce quién soy yo. Yo no puedo engañar al Señor. Yo me puedo vestir muy bien, pero al Señor no le engaño porque el Señor es el que conoce mi corazón, desde lo más profundo, que está muchas veces cargados de concupiscencias, que en su momento salen a flote y se transforman en el pecado. Y al transformarse en el pecado, dice que el pecado es muerte. 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 Es difícil encontrar, yo cuando el Señor me dio esta palabra, me desperté de una noche y con el versículo dije, Señor, gracias, esta es la palabra. Pero al ver la palabra realmente libre, yo me digo, ¿y yo soy libre? Yo soy libre. He pedido al Señor ser libre, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude realmente a cambiar nuestra vida. El versículo 33 del mismo capítulo. Le dijeron, como muchas veces nosotros decimos, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? No, si yo desde chico me llevan a la iglesia. Yo desde chico vengo al culto. Yo no soy malo. Yo no le echo mal a nadie. Yo soy evangélico. Y el Señor le dice, si realmente también, si fuerais, cuando dice, somos hijos de Abraham, si realmente fueras hijo de Abraham, si realmente fueras hijo de Dios, harías las obras de Dios. Si realmente yo fuera libre, desde dentro de mi corazón, haría las obras de Dios. No es el que lo dice ser, no es el que viste un día de la semana de traje, sino es el que actúa realmente como cristiano. Y muchas veces sin decir que soy cristiano en los lugares de trabajo, debo estar causando algo alrededor mío. Este no hace lo mismo que los demás. Este no actúa de la misma manera. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este que es diferente? ¿Qué tiene este que no hace lo mismo que yo actúo? ¿Por qué este no miente? Si todos estamos mintiendo, ¿por qué este no miente? ¿Por qué todos si estamos robando? ¿Por qué este no roba? Algo diferente. Es porque realmente yo soy libre del pecado. El Señor me hizo libre de la maldad y no para estar nuevamente esclavo a Él, no para seguir siendo esclavos. ¿Recuerdan lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Mejor nos hubiera dejado allá. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, este evangelio al final me ha traído puros problemas, puras dificultades. Mejor me hubiera quedado en el mundo, no tenía ni un problema, ni ninguna dificultad. El pueblo de Israel dijo así. Mejor me hubiera quedado en Egipto. Y siendo que en Egipto eran esclavos. ¿Cómo podemos seguir pensando y queriendo ser los mismos? Si el Señor nos ha traído a libertad. A libertad nos ha traído el Señor, nos liberó de la condición que estábamos, en una condición de muerte. El Señor nos hizo libre y para vida y una vida eterna. ¿Cómo podemos seguir deseando el pecado? ¿Cómo podemos seguir deseando la maldad en nuestros corazones? Si realmente el Señor pagó un precio en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Nos hizo libres, consumado es, dijo el Señor, consumado la muerte, ahí pagó la libertad de mis pecados, ahí pagó la libertad de mi vida. ¿Cómo puedo entonces seguir yo siendo esclavo del pecado? Esclavo de la maldad, solamente diciendo, yo soy evangélico. Y lamentablemente esto lo he escuchado muchas veces ya en mi trabajo, que después de haber sabido cómo son los colegas, los compañeros, dicen, soy evangélico. Y yo le digo, mejor se hubieran quedado callados, mejor no hubieran abierto la boca, porque sus labios salen pura inmundicia, salen pura maldad. Digo yo, pero ¿cómo dice ser cristiano? ¿Cómo dice si sigue siendo el mismo grosero? ¿Cómo entonces, hermano? ¿Cómo entonces seguimos siendo los mismos si realmente el Señor nos ha hecho libres? Que el Señor cambie nuestro corazón, que el Señor cambie mi vida, porque todavía hay tiempo. Mientras estamos en este mundo, mientras tenemos vida, tenemos tiempo. Hoy en la mañana me encontraba con una noticia, un conocido actor chileno murió, 64 años. 64 años. Nosotros podemos tener 30 años, 20 años.
No nos tenemos garantizada la vida un día más. No la tenemos. ¿Y qué haremos cuando nos encuentre la muerte? ¿Qué pasará cuando nos encuentre la muerte? ¿Estaremos a cuenta con el Señor? El Señor nos podrá decir: ven, bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿O nos dirá el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad? Que el Señor nos ayude, a que podamos escuchar de los labios del Señor: vengan, bendito de mi Padre, vengan. Que sea el anhelo de nuestro corazón: Señor, concédeme estar un día contigo por la eternidad. Pero para eso debemos cambiar nuestra vida y ser realmente libres. Leamos el versículo 36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo nos hace libre. El Hijo de Dios, el único que nos hizo y nos hará libres. El único que pagó el precio. El único que pagó el precio. ¿Usted ha considerado ese valor que se pagó? ¿Hemos considerado la muerte del Hijo de Dios? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba en su trono, quiso descender a esta tierra por usted, por mí, y morir en la cruz, dejándose abofetear, dejándose poner en su cabeza una corona de espina, yendo hasta la muerte en obediencia, no abrió su boca, sino que lo hizo por amor. ¿Y por qué? Porque cuando en la oración que hizo Jesús, dijo: no oro solamente por estos, sino también por nosotros, los que hoy día hemos creído. El Señor estaba orando ahí antes de ir a la cruz, sino que esto lo estoy haciendo no solamente con los que hoy día me acompañan y están acá, y dentro de los que lo acompañaban estaba Judas, estaba el traidor. No solamente por esto, sino que por nosotros, los que habíamos de creer este día. ¿Para qué? Para que tuviésemos libertad. Libertad en Cristo Jesús, por intermedio del Hijo de Dios. El hombre hoy día intenta pagar diferentes precios por tratar de tener una vida después de esta. ¿Se acuerdan lo que sucede y sucedió muchos años? Hoy día yo creo que a lo mejor más, en menor proporción, las personas millonarias que daban sus herencias, las dejaban para una iglesia en común, para que hicieran templos, ¿verdad? Porque la caridad le decía que ellos con eso accedían al cielo. Bueno, equivocado. La única entrada al cielo, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. La única entrada al cielo es Jesucristo el Señor. El único camino aceptable es Él. Pero para aquellos que son libres, para aquellos verdaderamente libres en el Señor. Leamos el libro de Juan, capítulo 14. Versículo 6. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Amén. Hemos visto al Señor. Si realmente esta palabra del Señor mora en mi corazón, mora en mi vida, mora realmente haciendo algo en mi corazón. Porque no es judío el que lo es exteriormente, sino que es del corazón. Yo quisiera cada día avanzar en el Señor, pero muchas veces al avanzar voy dando cuenta que necesito cambiar no una, sino que muchas cosas en mi corazón. Y digo: Señor, quizás esto es imposible, pero lo que es imposible para nosotros, dice que para el Señor no hay nada imposible. Nada. Y es nada. Nada es imposible para Dios. Nada. Ni el hombre más malo, ni el hombre más rebelde puede abstenerse a la voluntad del Señor cuando Él quiere cambiar las vidas. Y el Señor nos quiere cambiar, ¿para qué? Para que le conozcamos. Nosotros no tuvimos la oportunidad como aquellos discípulos, y más aún como el discípulo amado, que se recostó al pecho del Maestro. ¿Cuánto quisiéramos hoy día, si el Señor nos permitiera hoy día, si el Señor nos permitiera verle, aunque sea un segundo,
Y nosotros como multitud sentados a los pies del maestro. Había multitudes que se reunían en los campos para escuchar al maestro. Y el Señor tenía compasión de ellos. ¿Se acuerdan que un día estaba la multitud y el Señor tuvo compasión y pidió que los alimentaran? El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor nos alimenta en el camino, pero también tiene compasión de nosotros. Nos mira con compasión. Si el Señor nos permitiera estar a los pies del Señor, escuchar al maestro, o como el apóstol Juan, recostarse a su pecho, recostarnos al pecho del Señor, que el Señor nos hablara. El Señor dice que ya no les hablaba por parábolas, sino que les hablaba claramente. Que el Señor nos hable claramente a nuestros corazones. Cristian, Juan, Pedro, tienes que cambiar tu vida. Yo quiero tratar contigo, quiero usar tu vida, pero yo no puedo tratar con tu vida ni usarte si sigues siendo el mismo. Yo quiero usarte, quiero llevar la palabra por tus labios, pero tú necesitas cambiar, necesitas conocerme, necesitas saber de mí, necesitas saber qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que me ira, qué es lo que no me ira, qué es lo que me agrada y qué es lo que no me agrada. Y eso está en la palabra del Señor. Si nosotros pecamos y decimos ser libres, el pecado no podemos ser indiferentes. Si yo peco al Señor, el Espíritu Santo que está dentro de mí tiene que causar algo. Decir, Señor, yo esto no debía haberlo hecho, porque esto va contra ti. Esto no te agrada, esto es pecado, esto es maldad. Pero si yo peco deliberadamente y no pasa nada, entonces hay algo que está mal en mi vida. Hay algo que no está morando en mi vida. Porque si el Espíritu Santo del Señor está morando en mi vida, el Espíritu Santo me tiene que reprender. No, eso que hiciste está mal. Y aunque uno lo trate de justificar, pero si no es tan malo. No, eso es pecado. Eso es maldad, eso es engaño. Eso es mentira. Ni aunque yo mienta por tratar de salvarme, eso es mentira. Eso es engaño. Eso es maldad. Y el Espíritu Santo está dentro de mí. Está dentro de mí. No, eso no se hace. No, eso no es posible. No, tienes que cambiar. Pero tiene que morar el Espíritu Santo en mi corazón para que esto suceda, para que esto cambie. Miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el versículo 21 al 23. Mateo 27, del versículo 21 al 23. Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad, apartados de mí. Pero ¿cómo si yo hice milagros? Pero ¿cómo si yo le prediqué a la multitud? Y se convirtieron. Y cada vez que yo hacía una campaña, habían 5.000, 6.000. Y el Señor me dice, no porque seguiste practicando el pecado. No porque seguiste practicando la maldad, fuiste un hacedor de ella. Y el Señor me declarará, no te conozco. Pero entonces uno puede decir, pero ¿cómo entonces hicieron esos milagros? ¿Cómo esa gente se salvó? Soberanamente el Señor. Pero la vasija está mala. La vasija está sucia. La vasija está inmunda. Como muchas veces se ha dado este ejemplo, si yo tomase un vaso para tomar agua y ese vaso está sucio, yo no lo ocupo. Yo no lo ocuparía. ¿Y por qué el Señor tiene que ocupar nuestras vidas si estamos sucios? ¿Y por qué el Señor nos tiene que considerar si para el Señor todo es santo? Si Él no tuvo relación con el pecado, ¿por qué con nosotros se tiene que relacionar? Porque tiene misericordia de nosotros. Porque tiene misericordia de nosotros. El Señor dice que Él es un proceso que tiene en nuestras vidas. Él dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, pero para aquellos que se dejen perfeccionar. La palabra del Señor dice que Él golpea la puerta, pero cada uno abre. Cada uno abre.
El Señor no le va a ir a cambiar de golpe. Cada uno abre, pero tiene que haber una disposición del corazón, una disposición desde dentro de humillación. Pero cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando hay arrogancia, es imposible. Porque la palabra dice, el Señor dice que al soberbio lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Más al humilde, al que viene conquistado, al que viene con un corazón humillado delante del Señor, a ese atiende. A ese atiende. Si usted hasta el día de hoy y yo hasta el día de hoy realmente no he sido libre, vamos a los pies de Cristo. Vamos a los pies del Señor y Él nos cambiará. Él transformará nuestras vidas. Él transformará nuestros corazones. Yo quisiera cada día que el Señor hablara a mi corazón. Yo quisiera que el Señor hablara a cada momento a mi corazón y estar todo el día, Señor, esto es así. No, Cristian, esto no es así. Yo necesito esto más. Pero ¿cómo, Señor, si yo no soy capaz de esto? Bueno, vamos, yo te ayudo. Señor, si yo no puedo cambiar. Bueno, tú no puedes, yo puedo. A mí me tentaron en el desierto. Me dijeron que me alimentara y llevaba 40 días sin comer. Pero yo pude por la palabra del Señor que moraba en Él. Él es la palabra misma. Él es la palabra misma y la palabra misma venció al pecado. Pero la palabra que moraba, la palabra que hacía, la palabra misma era Cristo, actuando en ella, actuando en su vida en la tierra y siendo hombre. Y siendo hombre, Él sufrió dolores, Él sufrió cansancio. Y sabe que yo creo que lo más terrible para el Señor a lo mejor había sido la traición. ¿Qué es lo que más duele? ¿No le duele a usted la traición de un amigo? ¿Se recuerda lo de Pedro? Yo contigo hasta la muerte. Y el Señor estaban ahí, estaban azotando y mirando a Pedro volvió su rostro. Y eso lo sintió el Señor, porque el Señor estaba en carne, sintió el Señor eso. ¿Y por qué nosotros no podemos sentir aún eso? Si dice que nos hace participantes de su reino, pero también nos hace participantes de sus padecimientos. Queremos solamente muchas veces agarrar los beneficios del reino y hoy día se predican los beneficios del reino. Pero ¿y los padecimientos del reino? También somos partícipes de ellos. Amén. Les voy a invitar que veamos el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no somos esclavos y hechos siervos. ¿Qué significa la palabra siervo? Esclavo. Pero ahora ya no esclavo a la muerte, como estábamos, sino que ahora esclavo a la vida y a la luz, que es Cristo. Si es que realmente estamos en Cristo. Y como fruto entonces de que estamos en Cristo, la santificación. Y la santificación nos guía en la vida eterna. Como fruto. O sea, tiene que haber algo visible, que realmente estamos en Cristo, la santificación de nuestras vidas. No podemos seguir siendo partícipes entonces de aquellas conversaciones que corrompen el corazón, que corrompen nuestro oído con cosas que no son de Cristo. No podemos estar ahí. Nosotros vamos a la santificación de nuestras almas, de nuestras vidas. Ahí mismo en Romanos 6, verso 6 ahora. 6, 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Se acuerdan cuando vamos a los días de bautismo? Nos sumergimos. Cantamos después, tengo vida nueva. Pero ¿qué pasa en el camino? Crucificados, ya no me puedo salir de ahí. Crucificado juntamente con Cristo como siervo, como esclavo.
No basta con el ritual. No basta con el ritual. Lo hemos visto cuántas veces. ¿Cuántos se han bautizado? ¿Y cuántos hoy día permanecen en Cristo, no en la iglesia? ¿Cuántos permanecen en Cristo? No es el ritual el que salva, sino que el que salva es la vida en Cristo, crucificado en Cristo, hasta que lleguemos a la santidad con Él, a la justificación mediante Él, para que un día estemos con Él por la eternidad. Si yo decido un día bautizarme, tengo que tenerlo claro que eso no es el ritual y que ahí se acabó todo. No, yo en ese momento estoy declarando algo que voy a seguir por siempre, hasta que Cristo venga por mi vida. Una vida nueva, no podemos seguir siendo los mismos. Dice, crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. No podemos seguir alimentando al cuerpo de pecado. Tenemos que destruirlo. Si yo no alimento la carne, lo más probable es que no sé en cuántos días, no lo sé exactamente, pero si yo dejara de alimentarme, yo tengo un día de muerte, porque mi cuerpo ya no aguantaría más, moriría. Bueno, en lo que es espiritual también. Yo no alimento más mi vida en el espíritu, ya no lo alimento más el pecado tiene que morir. Pero si yo lo alimento, va a permanecer vivo. Va a permanecer vivo. Necesito entonces matar esta carne. ¿Pero cómo se mata la carne? Con sacrificio. Con sacrificio, con negación. Con negación. Y eso tiene que suceder voluntariamente de mi corazón. Voluntariamente. Es como cuando a uno le enseñaban, ¿estudiaste para la prueba? No estudié, pero oraste, sí. Pensaba que porque oraba me iba a ir bien. No, tenía que haber el sacrificio de estudiar y Dios obviamente me iba a abrir el entendimiento y me iba a dar para hacer la prueba como corresponde. Pero si yo voy a la prueba sin estudiar y oro, me va a ir mal, pues. Es lo mismo. En el Evangelio igual, pues ¿cómo pienso yo que me va a ir bien en la vida espiritual si no practico nada? No estudio nada la palabra, no trato de hacerla nada, entonces ¿cómo me va a ir bien? Me va a ir mal y voy a reprobar. Es practicar. Si yo entonces dejo morir la carne, va a morir, ¿verdad? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, no lo sirvamos más. ¿Vamos a caer en el pecado? Sí, vamos a caer. Y el Señor, que es grande misericordia, nos dijo que Él es nuestro abogado para perdonar y levantarnos. Pero es muy diferente a ser practicantes del pecado. A ser practicantes. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificados, declarado justo. ¿Por quién? Por mediante el Señor del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si vivimos en Cristo, si vivimos la vida del Espíritu, si vivimos buscando al Señor, entonces sí, ahí, cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor nos dirá, ven siervo fiel. En lo poco, con tus dificultades, con tus problemas, con tus necesidades, con tus falencias, con tu pobreza, con tu enfermedad, trataste siempre de servirme y agradarme. Y ahí el Señor nos dirá, ven, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor nos dirá, aún con nuestras dificultades y con nuestros problemas. En Romanos 8, versículo 1 y 2. Romanos, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que están en Cristo, los que están en Cristo. Y también ahora podemos decir, donde Cristo está ahora en nosotros. ¿Se recuerdan? Mire, si algo tan precioso, el tabernáculo que muchas veces nos han enseñado, el lugar santísimo. ¿Ustedes han leído de qué era el tabernáculo? ¿Dónde estaba la presencia de Dios ahí? El lugar santo. Oro, lo mejor de lo mejor. La púrpura, las cortinas. El Señor dio medidas, dio exactitudes que se hiciera donde iba a estar la presencia de Dios. Estaba en un lugar físico, pero ahora vino Cristo mismo. Ahora,
en espíritu. Cuando Él se fue, dijo, ahora ya yo me voy, pero ahora os dejaré al Espíritu Santo que ahora more en vosotros, en el corazón del hombre y de la mujer. Si ahí Él pidió oro, oro refinado, lo mejor de lo mejor, entonces, ¿en qué corazón puede morar el Señor si ese lugar no es santo? ¿Cómo puede morar la presencia de Dios santa, pura, que en su momento estuvo en un lugar con lo mejor de lo mejor, en el oro refinado? Entonces, mi corazón, ¿cómo puede estar mi corazón sucio? ¿Cómo puede estar morando el pecado en mí y queriendo que ahí también more la presencia de Dios? Dios no puede morar ahí, porque Él es santo. Él no tiene comunión con el pecado. Él no tiene comunión con la maldad. Él no tiene comunión con nada de eso. Por eso es que yo debo pedir que mi corazón sea santo, que mi corazón sea puro, que mi corazón sea limpio, para que ahí el Espíritu del Señor more en mi corazón en abundancia. En abundancia en mi corazón el Señor puede hacer una obra preciosa. Una obra muy linda puede hacer el Señor en mi corazón. Lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25. Santiago 1, verso 25. Dice, Romanos 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No un olvidadizo. ¿Para qué va a pedir que levantemos la mano? ¿Quién se acuerda del mensaje del domingo pasado? ¿Quién se acuerda del... Amén. Y hablaba del perdón, pero ¿cuántos de nosotros practicamos el perdón en la semana? Oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Y lo hacemos. Si yo aquí estoy revelándome yo no es que aquí me paré, ahora les voy a darle duro, ¿no? Ay, si me pega a mí. Si esto me pega a mí, porque el Señor me trató a mí. ¿Por qué yo sigo siendo el mismo si me declaro ser libre? ¿Por qué entonces somos oidores olvidadizos de la palabra del Señor y no hacedores de ella? Si esto debiera toda la semana darme vuelta. Yo necesito cambiar esto, yo necesito perdonar, yo necesito entonces ser libre. Si voy a pecar, Señor, yo no puedo pecar porque la palabra del Señor el domingo me dijo que tengo que ser libre. Y libre ya de esto, yo no puedo seguir siendo el practicante de esto mismo. Yo necesito ser libre, ayúdame. Ahí voy haciendo un practicante de ella, no un olvidadizo, porque me dice entonces, si lo hago esto, seré bienaventurado en lo que hago. Bienaventurado somos delante del Señor si nos apartamos del pecado, de la maldad. Bienaventurados. Porque no hemos visto nosotros, el Señor nos dijo bienaventurados, porque no habéis visto, sino que hemos creído. Y hemos creído por la fe que el Señor puso en nuestros corazones. Es por eso, no es porque nosotros hayamos querido venir a Cristo, sino que Él nos llamó. Él nos llamó y nosotros, el Señor abrió nuestro entendimiento, abrió nuestros corazones para decirle, sí, Señor, yo te necesito. El Señor nos llamó, pero para hacerlo una nueva criatura, no para que sigamos siendo los mismos, sino para ser nuevos, agradables, a imagen y semejanza de Dios, en obediencia. El Señor solamente el Padre solamente ve a su Hijo y lo ve en obediencia. Y la obediencia que el Señor hizo hasta la muerte y la muerte de cruz. Amén. El Salmo 119.
Salmo 119, el verso 45. Mire lo que dice el salmista, lo profundo que dice en este versículo, dice 119, verso 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué. Hizo algo, buscó. Buscó, no se quedó ahí, buscó. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Si alguien me pregunta algo, ¿qué dice el Señor de esto? Si no tengo la respuesta. ¿O qué estoy pasando con mi hijo? Que a lo mejor mi hijo ya es adolescente. Señor, pero ¿cómo hago yo con él? ¿Qué me dice el libro de los Proverbios? ¿Cómo debo actuar? Señor, pero si aquí en mi trabajo están todos haciendo mal, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué dice tu palabra? Esto me dice tu palabra. Pero Señor, ¿lo podré hacer? ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Qué debo hacer? Yo debo conducirme. Este es mi manual. ¿A quién no le ha pasado cuando le llega un producto nuevo y le llega con el armazón, con la guía de armar el mueble? ¿Y qué hace usted? Pesca el mueble y el papel lo bota. ¿Qué hace usted después? Le quedó todo malo. ¿Y qué tiene que hacer? Pescar el papelito, abrirlo, ¿verdad? Y tratar de entenderlo para armar el mueble. En la vida del cristiano este es nuestro manual, la palabra del Señor. No podemos ser practicantes porque nos va a quedar malo. No, si esto se hace así, no, si yo actúo así, le va a quedar malo. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Porque si la palabra del Señor mora en mí y nosotros queremos hacer su voluntad, entonces vamos por el camino correcto. No vamos a perder tiempo tratando de nuevamente desarmar todo y volverlo al mar, porque quedó malo. En el versículo del mismo capítulo, pero ahora el versículo 47. Esto, hermano, ¿me causa a mí o no? ¿Le causa a usted? Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré, me alegraré, me gozaré, me pondré muy contento en tus mandamientos, los cuales he amado. Me alegro en los mandamientos del Señor. Los amo. Me alegraré. Me regocijaré. Estaré muy contento porque el Señor me manda a amar. Estaré muy contento porque el Señor me dice que debo amar a mi enemigo. Estaré muy contento porque el Señor me dice perdona 70 veces 7. Estaré muy contento porque el Señor me dice que hay corrección del Señor al que ha pecado. Estaré contento. Amaré esa palabra. He amado esa palabra. Y ahora podríamos hacerlo la pregunta que hicimos al principio. ¿Soy realmente libre? Pero gracias al Señor que tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Podemos haber transitado 20 años en el Evangelio, pero todavía no haber sido libres. Pero hoy podemos ser libres. El Señor está dispuesto a cambiar. El versículo 48. Alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Cuántos de nosotros durante un día común y corriente de la semana, cuánto de ese día usted medita en el Señor? ¿Cuánto usted medita? Yo tengo la oportunidad, hermano, de viajar harto, manejar harto. Y en mis trayectos hablo con hermanos. Y trato de hablar con ellos y tratar de buscar algún... De hecho, tengo un hermano en Talca que yo lo llamo y hablo todos los días con él. Lo llamo cuando voy viajando y me dice, oye, el versículo tanto, ¿qué me decís de ese? Y yo le digo, pero yo pienso esto de este versículo y todo. Me dice, mira, aquí dice esto. Y me edifico, voy hablando. Y sabe que de verdad siempre me pilla. Me dice, pero mira aquí. Y él sabe mucho, ha estudiado la palabra del Señor y me trata de guiar. Y yo digo,
Y ahí voy meditando. Después entra un cliente, obviamente, uno atiende a la persona como tiene que atenderla. Usted a lo mejor en su trabajo tiene que hacerlo. Pero en un minuto, en un segundo, en un instante, tratemos de practicar esto. Meditar en el Señor, meditar en la palabra del Señor. Cuando se sienta agobiado, a mí yo lo he escuchado muchas veces y realmente es factible. Si usted está en su trabajo y se siente cansado, se siente agobiado, vaya al baño, enciérrese un par de minutos y ore al Señor. Pida al Señor fortaleza. Clame al Señor ahí en ese lugar. Aflija su corazón en ese lugar. Si hay jefes que son complicados, bueno, vaya ahí y en ese momento, en vez de explotar, vaya ahí y ore, Señor, dame paz, dame tranquilidad. Devuélveme el gozo que perdí. Devuélveme la alegría que perdí. Dese el tiempo. Gracias al Señor por esto, porque el Señor nos da. El Señor nos da. Cada día el Señor nos da oportunidad de buscar su rostro. Antes el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y nada más. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Señor. Hoy día nosotros podemos entrar cuantas veces queramos por intermedio de Jesucristo. A la hora que usted quiera, al momento que usted quiera, parado, hincado, arrodillado, acostado, a la hora que usted quiera poder entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo quisiera hablar con el Rey de España, ¿usted cree que me darían una hora? No me la dan, no me la dan. Y son coronas corruptibles, corruptas. En cambio, el que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro dueño, que nuestro Padre nos dice, entremos cuantas veces queramos, confiados a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Entremos a la presencia del Señor. Entremos muchas veces a la presencia del Señor para que alcancemos misericordia. El libro de Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es Espíritu y donde está Él, hay libertad. Entonces, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor, tiene que morar en nuestros corazones. Cuando aquel endemoniado fue libre y después vio que la habitación estaba vacía, el postrer de estado de ese hombre fue peor. Fue peor. Pero si el Espíritu Santo del Señor mora en nuestros corazones y lleno, porque la palabra del Señor nos dice hasta que sobreabunde. El Señor no nos da una medida, sino que el Señor dice que si pedimos al Señor, Él nos dará hasta que sobreabunde. Cuando usted le echa un vaso, le echa agua y deja la llave abierta, el agua empieza ya a caer hacia afuera. Bueno, eso es sobreabundar, que ya no cabe más. Eso es sobreabundar. De la misma manera, llenar nuestros corazones con el Espíritu Santo del Señor, y ahí, si el Espíritu Santo del Señor mora en mi corazón, entonces realmente seré libre. En el libro de Salmos, capítulo 97, Salmo capítulo 97, verso 10. Salmo 97, verso 10 dice así: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos libra. Los libra. Él guarda, los que aman al Señor, los que aman a Jehová, Él dice que guarda nuestras almas de los impíos, de los que andan buscando el mal, los que andan ahí acechando, porque Satanás, el diablo, recordemos, y no
ser ingenuo en esto, porque a través también que las concupiscencias están en nuestros corazones y dan fruto, obviamente, después al pecado, tenemos también un adversario, que es Satanás, el diablo, que anda buscando a quien devorar. Y no anda buscando a los de afuera, no anda buscando a nosotros. A los de afuera ya están seguros, están esclavos en el pecado, siguen en esclavos, pero a los que hemos sido libertados, a los que vamos a la santidad, a nosotros nos busca. Así que no desestimemos que tenemos un adversario, pero el Señor guardará nuestras almas, a los que aman a Jehová. El Señor nos guardará, el Señor cuidará de nosotros, el Señor tendrá compasión de nosotros cada día. Amén. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que sea el Señor obrando en mi vida, que así como este día, como un día domingo más, que nos ayude el Señor a no ser oidores olvidadizos, sino que hacedores, que el Señor vaya cambiando nuestros corazones. Y si alguno hasta el día de hoy no ha sido libre, oremos al Señor, pidamos al Señor que el Señor realmente nos haga libre. Amén. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, solo tú eres Dios y fuera de ti no hay, Señor. Gracias por escuchar de tus palabras, Señor. Gracias por escuchar de tu amor, Señor. Y yo necesito y nosotros necesitamos, Señor, ser verdaderamente libres, Señor. Libres del pecado y de la maldad. Que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, Señor, sino que podamos vivir la vida del Espíritu, Señor. La vida que te agrada día a día, momento tras momento. Porque si realmente vivimos en el Espíritu, Señor, seremos diferentes, Señor. Nuestra actitud ya no será la misma, Señor. Nuestra vida de cristiano ya no será el mismo, Señor. Sino, como decía tu palabra, meditaremos en tus mandamientos y amaremos tu palabra, Señor. Que este sea nuestro deseo, amar tu palabra, llenarnos de ella, llenarnos del Espíritu Santo de Dios, que obre en nuestras vidas para ser realmente diferentes. Unas vidas diferentes en Cristo, que amen tu venida, que amen tu presencia, que amen hacer tu voluntad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Y hasta el día de hoy, Señor, hemos sido practicantes del pecado, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Volvemos nuestros rostros hacia ti y te pedimos perdón. Nos humillamos, Señor, para que tengas misericordia de nosotros, Señor. Para que perdones todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y nos hagas limpios, Señor. Limpia nuestras vestiduras, Señor. Santifica nuestros pensamientos. Santifica nuestros corazones. Santifica nuestras miradas, Señor. Santifica nuestros labios, Señor. Santifica nuestros oídos, Señor. Santifica nuestras manos. Santifica nuestros pies, Señor. Que ya no sean nuestros miembros, Señor, esclavos del pecado, sino que seamos libres de verdad. Libres para levantar nuestras manos en santidad. Libres para abrir nuestras bocas santas y que salgan palabras de adoración santas hacia ti. Libres. Y conoceremos la verdad. Y la verdad que es Cristo Jesús nos hará verdaderamente libres. Gracias, Señor. Amén. Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos
sanaré su tierra y sanaré su tierra y sanaré su tierra, ha dicho el Señor.